Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta tarde maravillosa, llena de la unción y revelación del Espíritu Santo, anhelo traer un mensaje soportado bíblicamente en Proverbios capítulo 8 y versículo 12. Y dice la palabra del Señor: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Reina Valera 1960, hablando de la sabiduría, dice que ella habita con la cordura y que ella halla la ciencia de los consejos. Yo considero en el Espíritu que el Señor hace un llamado a actuar con sabiduría en cada una de las áreas de nuestra vida. Proverbios 8:12 no dice otra cosa que la sabiduría es la compañera de la experiencia. Fíjese que dice que haya ciencia de los consejos, es compañera de la excelencia, y me gusta cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual, hablando de la sabiduría, dice: siempre pienso antes de actuar. Y hablar de la sabiduría o hablar de tener sabiduría es saber que ciertamente para ser sabio hay que ser prudente, hay que ver y escuchar la voz de la experiencia, pero también siempre ser o entender que la sabiduría se fundamenta en la prudencia, porque dice la Biblia: siempre pienso antes de hablar, es decir, ser prudente es el fundamento de la sabiduría. Y el Señor nos quiere hacer entender en esta tarde especial que debemos ser sabios en todo lo que hacemos y debemos pensar antes de actuar, para que lo que parece pequeño no pueda ser una gran consecuencia negativa en nuestras vidas. Así que hoy el Señor quiere que lo entendamos y quiere que actuemos sabiamente en cada una de las cosas, y en todas las áreas de nuestra vida hagamos un llamado a la sabiduría, porque es ella el fundamento de nuestra vida como cristianos. Proverbios capítulo 14 y versículo 8 habla algo que me gusta. Dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Y quiero involucrarme en esta cita bíblica para entender algo, y es que el sabio demuestra su sabiduría en que piensa bien lo que está haciendo. No actúa bajo su propia terquedad, no lo hace justificándose o buscando una excusa que acomode su versión o su situación o su actuación para poder justificarla, sino dice que el sabio lo demuestra en que piensa muy bien lo que hace. Pero ciertamente no somos sabios o carecemos de sabiduría, porque la traducción del lenguaje actual dice: pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Y esto significa que somos tontos ciertamente, según la Biblia en la traducción al lenguaje actual, porque vivimos engañados por nuestra propia estupidez, es decir, cuando queremos justificar las cosas. Cuando Dios nos habla una y otra vez de lo mismo, pero insistimos en luchar con nuestra falta de santidad, en luchar con nuestra falta de búsqueda y de intimidad a Dios, cuando luchamos con nuestra indiscreción en todo lo que hacemos, cuando nuestra altivez nos pasa una mala jugada e insistimos aferrados a vivir en altivez y en orgullo, y no pensamos antes de actuar y no hacemos las cosas en el entendimiento de la palabra de Dios, sino justificando cada una de las cosas que hacemos, o quizás hacemos las cosas, después las pensamos, y cuando vamos a querer remediar cada una de las circunstancias o de las consecuencias de haber actuado con falta de sabiduría, nos damos de cuenta simplemente de que ni nosotros mismos nos vamos a poder engañar con esas circunstancias. Quiero terminar este mensaje enseñándote algo en el Espíritu de Dios, y es: el Señor anhela que entendamos que la
prudencia es el fundamento o la base de la sabiduría, y que ella, es decir, la sabiduría, es compañera permanente de la experiencia. Vaya que tenemos que entender que nosotros debemos actuar con sabiduría en todo lo que hacemos, y tenemos que aprender a pensar antes de actuar para que nuestras actuaciones sean coherentes y fundamentadas en lo que Dios día a día nos enseña. Pero también entender que si no somos discretos, si no somos sabios, vivimos ciertamente engañados, sabiendo internamente que lo que hacemos no le agrada a Dios, pero queremos justificarnos en todo momento. Hoy el llamado es actuar en sabiduría, a que la sabiduría sea una compañera permanente de nosotros y que entendamos que muchas veces lo que se nos dice no es una actuación necia, sino es producto de la experiencia que otros han vivido. Y por eso es importante entender que por eso es que la experiencia se convierte en compañera permanente de la sabiduría. Que el Señor nos dé a través de su Espíritu Santo el discernimiento para entender y comprender. Y también nos bendiga a través de darnos la sabiduría de su Espíritu Santo para poder actuar siempre con ella y poder ser bendecidos y no arrepentirnos de nuestras actuaciones, de nuestras palabras, de lo que hacemos y de lo que pensamos incorrectamente, sino veamos en la sabiduría el fundamento que hizo que el rey Salomón pudiera gobernar toda una nación, porque por encima de cualquier cosa, dice la palabra, Salomón le pidió al Señor sabiduría, y por eso dice la Escritura también que el Señor le otorgó, le añadió riquezas y gloria. Que el Señor te bendiga y que actúes con sabiduría enviada del Espíritu de Dios, para que aún las riquezas, la gloria y todo lo demás te sea añadido. Que el Señor te bendiga enormemente en este día especial y que este mensaje responda a tus oraciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.